¿Qué tal, hermanos? Tengan ustedes muy buenos días. Hermanos, amigos, amados, como nos diría nuestro Padre Celestial. Tengan ustedes muy buenos días a este su programa, Un Tiempo con Dios. Esta vez nosotros continuamos todavía en el estudio de la palabra, alimentándonos lo que le hemos traído a ustedes para compartir. Y el tema también es pues el ministerio y el fruto del Espíritu Santo, como hemos venido tocando en estas últimas semanas, ¿no? Pero para desarrollar este tema no he venido solo. He traído mis refuerzos. Están ahí ustedes. Le voy a presentar al hermano Ángel Rendón y a la hermana Alicia Álvarez. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos una vez más, ¿no? Como siempre decimos, a este su programa, Un Tiempo con Dios. Sabemos que todo lo que conversamos acá en este programa es para edificación de cada uno de nosotros, para gozarnos, para alimentar nuestro espíritu, como dice la palabra del Señor. Y bueno, estamos tocando un tema importante. Hablábamos, ¿no?, de que el Espíritu Santo es un tema muy amplio, pero vale la pena conocer a esta persona, ¿no, hermana Alicia? Amén. Siempre es un gusto, ¿no? Estar en este programa y poder compartir la palabra de Dios, que es muy primordial para nuestras vidas, ¿no? Porque tener la presencia de Dios, tener a Dios en nuestro corazón es el único propósito, ¿no? Porque es Dios nos va a enseñar el único camino que nos va a llevar a su reino. Amén. Como dice el hermano, hemos estado estudiando el ministerio y el fruto del Espíritu Santo. Ya que estamos conociendo más del Espíritu Santo, es importante que el Espíritu Santo esté en nosotros, more en nosotros, ¿no? Amén, así es. Dice la palabra del Señor, ¿no?, en Juan 14, lo leímos el día jueves, que el Señor Jesucristo envió ese consolador, ese que nos iba a guiar, esa persona que nos iba a decir cuál era el camino, esa persona que nos iba a direccionar y nos iba a recordar, dice Jesucristo, todo lo que Él enseñó. Y nosotros, ¿cómo nos viene a memoria todo eso? A través de la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos esta hermosa palabra, todo lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nuestros corazones, Él lo va revelando. Y Él lo va revelando. Y nos gozábamos juntamente con mi hermano Jorge el día jueves en el programa, porque wow, cuán grande, ¿no?, es el Espíritu Santo para con nosotros. Cuán misericordioso es Dios para con nuestras vidas, que aún nosotros siendo pecadores, Él nos da la oportunidad de tener vida eterna. Él nos da la oportunidad de ese nuevo nacimiento. Él nos da la oportunidad de tener su presencia en nuestra vida. Dice la palabra, hermano Jorge, que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿no? También hablábamos y decíamos que el Espíritu Santo en la figura de consejero, ese consejero que nos va a ir guiando a través de nuestras vidas, a través de nuestro camino, si es que nosotros disponemos nuestro corazón para oír su palabra, para oír su dirección en lo que está correcto o en lo que está incorrecto. Y para seguir desarrollando ese tema, el día de hoy vamos a la segunda parte, que serían los frutos del Espíritu Santo. Y para entender un poco más sobre los frutos del Espíritu Santo, ¿no?, estábamos viendo acerca de los frutos, aquello que nosotros podemos disfrutar, que podemos cosechar, aquello que ya sufrió de repente un proceso de semilla, raíz, tallo, flores, ya sufrió un proceso y nosotros ahora podemos disfrutar de esos frutos. Aquellos que nosotros pues estamos alrededor podemos disfrutar de los frutos. Y en el caso del Espíritu Santo también hay fruto del Espíritu Santo. Y para saber un poquito más vamos a ir entonces a su palabra. Y dice en el libro de Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas, ahí lo tienen en la pantalla, 5, 22 y 23. Y dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay quien se oponga, también podría decirse en otras versiones de la palabra. Pero miren, vamos a ir desarrollando, esta va a ser la idea central, y vamos a ir desarrollando cada uno de estos frutos. Recordemos que los frutos es aquello que se puede disfrutar, ¿verdad? Es aquello que se puede ver, que puede ser visible. De repente podemos hablar o dar un ejemplo de repente con aquella persona que dice, yo tengo 6 años yendo al gimnasio. Vamos a tomarlo así como ese ejemplo. Yo tengo 6 años yendo al gimnasio y yo le podría decir de repente, oye, pero no se nota, estás flaquito. O sea, no hay frutos visibles que yo pueda percibir, que yo pueda sentir, ¿cierto? Igualmente con la persona que está haciendo su dieta. Muchos estamos empezando una dieta, de repente por tema de salud, por el tema de sentirse, verse mejor. Entonces tiene que haber un fruto, y ese fruto empieza desde adentro
hacia el resto va a ir viendo, va a ir pudiendo, siendo una especie visible, táctil, se puede visualizar para que otras personas pues puedan ver, oye, sí, es cierto, esta persona tiene los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ir reconociendo de repente, vamos a ir reconociendo en nosotros si tenemos aquellos frutos o de repente si es que necesitamos desarrollar y también cómo lo podemos desarrollar aún más todavía. Entonces, continuamos con el tema. Amén. Y cuando hablamos, ¿no?, del fruto, cuando hablamos de fruto, tenemos que traerlo automáticamente a lo físico, a lo tangible. Una persona cuando siembra una planta, cuando siembra allí una semilla en la tierra fértil, esa persona va a cosechar conforme a lo que ha sembrado. No es que esta persona siembra una semilla de mandarina y va a cosechar palta. No es que va a sembrar palta y va a cosechar mango. No, lo que siembras cosecha, dice la palabra del Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, si nosotros en nuestra vida, en nuestra integridad, sembramos amor, sembramos misericordia, eso también vamos a cosechar nosotros cuando nos toque cosechar. Pero si en cambio sembramos ira, sembramos contienda, sembramos orgullo, todas esas cosas nosotros también vamos a cosechar a nivel espiritual, en nuestra vida, en nuestro propio ser. Y acá la palabra del Señor en el versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu. O sea, nos está diciendo, mira, tú vas, cuando tú tienes un nuevo nacimiento en el Espíritu, ahora eres una nueva persona, tú tienes que tienes que comenzar a practicar tu vida aplicando esto que está acá. ¿Qué es lo primero? El amor. Y lo veníamos hablando, lo hablamos cuando hablamos acerca de Dios, un nuevo Dios, el Dios verdadero. ¿Y cuál era uno de esos atributos? De que Dios es amor. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros en nuestra integridad, en nuestra nueva vida, como personas que queremos agradar a Dios, tenemos que empezar a aplicar ese amor, ¿ya? Pero allí nos vamos, hermana, no solamente a un amor filial, no solamente que yo ame a mi esposa, yo ame a mi hijo, yo ame a mi mamá, a mi papá. Está bien, son nuestras familias, son nuestras personas cercanas, pero el Señor nos invita, ¿no?, a tener un amor ágape, dice la palabra del Señor, un amor más allá, más sobrenatural, ser misericordioso para con todos, ¿no? Amén, hermano. Un poquito retrocediendo, ¿no? Nos hablaba usted sobre la semillita, ¿no? Que si sembráramos una semillita digamos, de manzana, va a crecer el árbol de manzana con sus frutos, ¿verdad? Entonces, comparando un poco, ¿no?, con el Espíritu Santo sería como esa semillita, pero ¿dónde va a ir plantada esa semillita? Entonces nos ponemos a pensar, si nosotros somos moradas del Espíritu Santo, es donde el Espíritu Santo, como semilla, tomemos así como un ejemplo, va a estar sembrado en nuestros corazones y los frutos se van a poder ser reflejados en nosotros, ¿no? Y como nos menciona, el primer fruto que menciona la Biblia en Gálatas 5:22 es el amor, ¿no? Y es el amor. Sabemos que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno solo. Y si Dios es esa esencia del amor, el Espíritu Santo también. Y por ello nosotros también tenemos que reflejar ese amor. Así es. O sea, nosotros tenemos que empezar a mostrar, ¿no? Tenemos que empezar a mostrar lo que verdaderamente el Espíritu Santo está transformando en nuestras vidas. Conversábamos en los programas pasados, ¿no?, de que nosotros tenemos que empezar a revelar o manifestar los frutos verdaderamente del Espíritu Santo. O sea, las personas tienen que distinguir. Cuando te ven a ti hablar, cuando te ven a ti conversar, oye, tienen que distinguir estas personas, ¿no? Dice la palabra del Señor que cuando los apóstoles predicaban, las personas quedaban asombradas, ¿no? Y decían, oye, verdaderamente este es discípulo de Jesucristo porque habla como Él, porque se expresa como Jesucristo, tiene un léxico como Jesucristo, tiene esa firmeza, tiene esa sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a mostrar lo que verdaderamente Dios está haciendo en nuestras vidas. Tenemos que empezar a mostrar lo que Dios hace en nuestros corazones. Es aquello entonces que es visible, ¿cierto? Estamos recordando lo que se está explicando, se está desarrollando este tema. Yo les quiero compartir algo a manera de ejemplo, ¿no? Muchos dicen, oye, pero yo te veo que tú eres bueno en matemáticas, por ejemplo. Claro, a mí me hubiera gustado haber nacido con ese
talento, con ese don, de repente algunos dirían así, pero es que uno no ha nacido así con ese talento, uno ha ido desarrollándolo, así como uno va al gimnasio, desarrolla músculos, igualmente el que estudia desarrolla, ¿no?, sus conocimientos, va desarrollando y lo va poniendo en práctica. De repente yo cuando era niño no era bueno en matemáticas, yo era malo en matemáticas, pero gracias, de repente les cuento este ejemplo para que ustedes vayan entendiendo. De repente, mire, tenía un compañero, nosotros nada en común teníamos, porque él era un poco más callado, más reservado, yo era un poco siempre más suelto, más bromista, como ustedes ya me van conociendo. Entonces, este compañero era muy bueno en matemáticas. Entonces, yo quería y aprovechaba que esa amistad que teníamos y que nos sentábamos juntos además, y a la hora del examen, yo quería que él me pasara, porque ya que es mi amigo, ya que tenemos esa confianza, yo quería que él me sople todo prácticamente para yo también sacarme 20. Y me dolió porque me dijo, no te puedo enseñar, me dijo, eso me ha costado mi estudio. Lo que sí puedo hacer es yo enseñarte, es ayudarte a que tú practiques más. Ese pequeño detalle fue un punto de quiebre. Importante esto del punto de quiebre. Mire, este punto de quiebre conlleva a una actitud diferente, conlleva a un actuar distinto en nuestras vidas. Entonces, desde aquí en adelante, yo empiezo a desarrollar mi gusto por la matemática, comienzo a entenderlo un poco más y comienzo a desarrollar. Usted de repente alguna vez ha andado por la calle, yo tengo un amigo también con el que andaba, y yo me acuerdo que él siempre tenía una bolsa, un paquete de galletas, golosinas, siempre andaba con él, y yo no entendía para qué. Y cuando veía a una persona necesitada en la calle, le daba su paquete de galletas, le daba sus chocolates, le daba y le daba. Y yo decía, oye, qué bueno es este. ¿Y por qué es que tú haces eso con todo el mundo? O sea, ¿por qué ha nacido ese deseo de dar a otros? Y él me dice, mira, yo estoy preparado a esta situación porque yo sé lo que significa tener hambre. Y eso habla mucho de las personas. ¿Por qué? Porque este punto de quiebre, saber lo que significa el hambre, saber lo que no es conocer nada, te lleva a un cambio interior en tu vida. Te lleva a un cambio, a un estilo de vida diferente, a una forma distinta de ver las cosas. Y es el Espíritu Santo el que hoy en día va a estar guiando en que tú puedas desarrollar cada uno de los frutos. Y podemos nosotros ir visualizando qué es lo que nos está faltando a nosotros. Pedirle ayuda al Señor, al Espíritu Santo, para que sea desarrollado en nosotros cada uno de estos frutos. Si necesitamos de repente dar más amor, el Señor, aliméntanos con más amor. Que haya un punto de quiebre en mi vida para yo poder manifestar a otros lo que también están necesitando o están esperando que yo dé para ellos. Cuando hablamos del amor, hablamos de una entrega y un servicio incondicional a alguien, ¿no? O en general, a todo. Dice la palabra del Señor, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso verdaderamente es mostrar amor. Y yo sé que en algún momento tocaremos este tema más a profundidad, pero cuando dice el Señor amar a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir que tienes que amar incluso al que no te cae bien, incluso al que te ha hecho una maldad, incluso a aquel que tú por alguna razón no quieres a lo mejor por allí tener relación directa con esa persona. El Señor dice amar a tu prójimo, amar a todos. Entonces nosotros, ese amor no tiene que ser un amor clasista. El amor de los seres humanos muchas veces es un amor clasista, pero el amor de Dios no. El amor de Dios es un amor inconmensurable, es un amor inmenso que abarca a todos. Dice que nosotros que éramos pecadores, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, pero el Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, tuvo para con nosotros que nos libró de esa muerte. Entonces así nosotros tenemos que mostrar ese amor de Dios. No es un amor de que, no, yo amo a mi familia porque es mi familia, pues yo amo a mi papá porque es mi papá, yo amo a mi mamá porque es mi mamá. No, el Señor dice, amad a tu prójimo como a ti mismo. Y en una oportunidad le preguntaron a Jesucristo, tu madre y tus hermanos están que te buscan. Y Jesucristo le dice, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mostrarle el amor? A través de predicarle la palabra y decirle, mira, hay un Dios de amor, hay un Dios de misericordia, hay un Dios que quiere entrar en tu corazón y te quiere dar vida eterna. Entonces, esa es la mejor manera de poder demostrar el amor, la misericordia de Dios, de decirle, mira, hay una oportunidad para ti. Mira, hay una oportunidad de que nosotros podamos tener un nuevo nacimiento, de que podamos tener una nueva vida, que haya un cambio, una transformación en nuestro ser. Entonces, si nos quedamos allí solamente en ese fruto, creo que pasamos toda la mañana hablando del amor nada más. Pero acá continúa hablando, ¿no? Dice, es amor, es gozo. O sea, dice,
gozo, alegría, una alegría profunda desde nuestro ser, desde nuestro interior. Siempre tenemos que estar gozosos. Nosotros, o cuando uno tiene a Jesucristo en su corazón, cuando el Espíritu Santo viene a morar en tu vida, no hay espacio para la amargura, no hay espacio para la agresividad, no hay espacio para el orgullo, hay espacio para el gozo. Dice que el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. Entonces nosotros tenemos que estar gozosos, hermano. ¿Está gozoso en esta mañana o no? Amén, hermano. Y me trae recuerdo ahorita que estamos hablando sobre el gozo, una tipo anécdota podría decirlo, ¿no? En ese tiempo, cuando estaba con mi padre, pues mi padre era una persona un poco renegona, un poco alterada, ¿no? Entonces recuerdo que íbamos a la iglesia y mi padre se logró reconciliar, pues. Entonces su cara de mi papá era muy marcada en la parte de acá, en la parte de la frente, ¿no? Porque cuando uno se enoja, se ciñe, pues, ¿no? La frente y ahí se deja marcado, ¿no? Entonces recuerdo que le decía, uy, pa, se ve muy mal así, se ve muy viejo, le decía. Y mi papá dice, ay, hija, tengo que orar, me decía, porque estaba en esa lucha en querer reconciliarse, en querer que el Espíritu Santo habite en él, pues, ¿no? Entonces llegó ese día y no sé, fue algo muy increíble por parte de Dios, porque ahí se cumple su palabra, que dice, a ver, en Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Wow. Entonces recuerdo que mi papá se entregó y ahí nomás unos días las rayitas de su frente ya no estaban, estaba así como que se hubiese planchado la frente. Entonces es muy cierto, ¿no? El gozo del Señor sí nos va a hermosar el rostro. Ajá. Como vemos acá al hermano Jorge, al hermano Jorge, al hermano Ángel también, ¿no? Vemos ahí que son muy simpáticos. Es el gozo del Señor. Es el gozo del Señor. Todo momento entonces, o sea, esto quiere decir, en los momentos buenos y en los momentos malos, donde nosotros estamos trabajando y estamos contentos, estamos alegres, de repente nos chancamos con el martillo en la mano y tenemos que seguir teniendo gozo para el Señor, porque es lo que ha sido ya depositado en nosotros, es lo que nosotros estamos practicando y desarrollando cada vez más. ¿Y qué más frutos tenemos para desarrollar, hermano? Cuénteme. Dice paz también, paz. Entonces podemos decir acá, hermano, un paréntesis, que todos estos frutos del Espíritu Santo de alguna manera se manifiestan de forma física, ¿no? O sea, nosotros estamos sembrando una semilla, estamos sembrando el amor, estamos sembrando la paz, estamos sembrando el gozo, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando tú vienes a los pies de Jesucristo, Jesucristo dice, ok, ahora tú vas a pasar a ser un agricultor, pero no un agricultor de plantas físicas, sino un agricultor de plantas espirituales. Entonces dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué fruto estás sembrando tú en tu familia? Tenemos que empezar por allí, a empezar a analizar nuestra vida, nuestra familia, nuestro núcleo primero. ¿Qué fruto estamos sembrando nosotros en nuestro núcleo familiar? ¿Estamos sembrando amor? ¿Estamos sembrando paz? ¿Estamos sembrando gozo? ¿Qué estamos sembrando nosotros allí en nuestro fruto? Porque desde allí parte todo. Siempre partimos desde el hogar. Luego nosotros venimos y empezamos a sembrar el fruto a los demás lugares, a donde vamos, siempre tiene que estar el fruto. Imagínense que vayamos nosotros acá al programa, un ejemplo, y todos vengamos serios, con el rostro ceñido, ¿verdad? No va a ser lo mismo, o sea, las personas ya no van a querer ni siquiera ver el programa porque, oye, para ver un programa así amargados, entonces mejor no veo nada, ¿verdad? Entonces hay que estar gozoso. El Espíritu Santo tiene que manifestarse de una manera física también en nuestras vidas. Y acá nos dice nomás, el fruto del Espíritu es amor, ya lo vimos, gozo, ya lo vimos, y paz. Paz. Cuando dice paz, habla de que nosotros tenemos que tener una confianza, tenemos que estar tranquilos, tenemos que darle paz al prójimo, paz a tu pareja, a tu esposo, a tu hijo, a tu familia, a tus compañeros de trabajo. Imparte paz en todo tiempo. La palabra del Señor dice que Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mis paz os doy, pero no como la da el mundo, sino como Él la da, como Él entrega una paz verdadera, no una paz superficial, una paz que a lo mejor te dice, mira, estamos en paz, pero por dentro tu corazón, ¿cómo está? Alguien te puede haber hecho algo malo y está bien, se perdonan y estamos en paz, ya no tenemos problema, pero tu corazón, ¿cómo está? ¿Verdaderamente es una paz interior o es una paz superficial?
¿Qué comentan ustedes? A ver, cuéntenme. Mira, entender también que lo contrario a lo que es la palabra paz vendría a ser contienda, debería ser pleito, debería ser guerra, ¿cierto? Es lo contrario. Y si hablamos de semillas y si hablamos de frutos ya establecidos en sí, nosotros tenemos que ir analizándonos, como dice usted, analizar nuestra familia, analizar nosotros mismos, ver qué frutos están, porque son visibles, son tactibles, son fáciles de detectar. Entonces, si en nuestro hogar estamos en guerras, estamos en contiendas, estamos en pleitos, entonces saber que necesitamos ahí más del Espíritu Santo y que venga la paz también a nuestro hogar, que venga la paz en los nuestros. ¿Por qué? Porque desde adentro hacia afuera es lo que nosotros vamos a reflejar la paz. Entonces, la paz es la calma, es la tranquilidad de saber que lo que nosotros hagamos, donde nosotros estemos, el Señor está con nosotros. Sea la situación en la que usted está pasando, usted va a tener la tranquilidad, va a tener la paz que el Señor va a resolver, que el Señor va a guiar sus pasos, que el Señor lo va a llevar a buen camino. Y no estar sentido de repente, uy no, yo lo voy a solucionar con mis propias manos, ahorita mismo, yo esto lo arreglo, yo lo soluciono. Dejemos que el Señor sea el que lo solucione, a través de nosotros, a través de una palabra sabia, a través de una palabra coherente. ¿No? Tenemos que muchas veces aplicar esa sabiduría que viene de Dios para poder cosechar bien esto, para poder sembrar bien estas semillas, para poder sembrar bien estos frutos, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Los que son agricultores conocen mucho de este tema, que una persona siembra un fruto, pero primero labra la tierra, la prepara, la abona, ¿no? Luego siembra y todo es un proceso, tiene que regar constantemente esa semilla para que pueda empezar a germinar, para que pueda empezar a salir el árbol, ¿ya? Entonces, yo sé, a lo mejor a primera instancia, oye, yo tengo toda una vida siendo a lo mejor orgulloso por ahí, entonces es difícil cambiar de un momento al otro, pero el Espíritu Santo empieza a habitar a ti, entonces para el Espíritu Santo nada es imposible y nada es difícil. Para el Espíritu Santo que va a empezar a habitar en ti, va a empezar a transformar tu vida. De una manera que ni aún nosotros nos vamos a dar cuenta cuando empieza a ser transformado, porque va a ser algo radical. Algo de que yo en un momento era de esta manera y ahora soy amoroso, ahora soy gozoso, ahora tengo paz. ¿Por qué? Porque el Señor dice, dejad vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Amén. Estamos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22. Voy a volver a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, hemos visto el primer fruto, que es el amor, ¿no? El gozo también ya lo estamos viendo, la paz, y entramos ahora a la paciencia. La paciencia es la perseverancia y la tolerancia que podemos tener nosotros ante una prueba, ¿no? Ante una prueba que podamos estar pasando, ante una dificultad, debemos ser perseverantes hasta poder lograr salir de esa situación. Y yo sé que con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo que va a estar en nosotros, es que nosotros vamos a poder salir de esa situación. Pero es muy importante la paciencia, porque tenemos que ser perseverantes ante esa situación. No apresurarnos, habla sobre la paciencia también, ¿no? El no apresurarse, el saber que las preguntas van a ser contestadas por el Señor, ¿no? Porque estamos pasando y atravesando, entonces tiene que haber un momento para todo, pero ese momento no va a ser a nuestra voluntad, sino siempre va a ser a la voluntad de nuestro Señor y Dios Padre. Él es el que va a guiar nuestras vidas, Él sabe en qué momento es el momento más indicado. Uy, pero ya quiero tener 5 hijos, ya quiero tener ese trabajo soñado, ya quiero tener esa casa, No, hay un momento para todo, el Señor sabe cuál es el momento. Así que usted tenga mucha paciencia, que va a llegar lo que usted tanto está buscando, tanto está esperando. ¿No? A veces es difícil practicar la paciencia, porque somos personas, estamos en este mundo, ¿no? Y a veces nos cuesta ser pacientes porque tendemos a querer las cosas ya, de inmediato. Quiero una casa, ya la quiero un carro, ya lo quiero una familia, ya lo quiero. Entonces, nuestra naturaleza quiere todo así rápido. Pero Dios dice, no, tienes que ser paciente. Yo sé el tiempo perfecto para cada cosa.
Dice la palabra del Señor que Dios tiene el tiempo perfecto para nosotros, para nuestra vida. Él conoce nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente. Él conoce todo de nosotros. El problema es que muchas veces nosotros queremos apresurar a Dios. Queremos darle órdenes a Dios y a Dios no se le da órdenes. Hay que orar, hay que clamar a Dios y decirle: Señor, cuando sea tu voluntad, cuando tú sepas que es necesario para mi vida tal cosa, sé tú proveyendo, sé tú dando, sé tú bendiciendo, pero que se haga tu voluntad y no la mía, que sea en tu tiempo y no en mi tiempo. Dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, ¿no? Que hay tiempo para todo, tiempo para coser, tiempo para dejar de coser, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, hay tiempo para todo. Entonces, ahorita nosotros estamos sembrando, ¿ya? Ahorita estamos sembrando los frutos del Espíritu en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ya vendrá el tiempo de la cosecha, hermano. Y cuando hablamos de la paciencia, muchas veces nosotros le decimos: Señor, dame paciencia, ¿no? Esa típica palabra que siempre decimos: Señor, dame paciencia para esto, dame paciencia. Pero también es Señor allí fortaleciéndonos a nosotros. También es el Señor fortaleciendo allí tu vida. A lo mejor tu punto débil es la paciencia y el Señor va a enfocarse allí. Va a empezar a colocar cosas en tu camino para que tú empieces a practicar la paciencia. Porque ¿cómo somos pacientes? Practicándolo. Ningún beisbolista es beisbolista porque de un día de la noche a la mañana. Él tiene una práctica. Un futbolista no es futbolista de la noche a la mañana. Tiene que practicar. Un ingeniero, un arquitecto, un licenciado, todos estudian, es un proceso. Entonces, para nosotros poder empezar a poner en práctica la paciencia, el amor, el gozo, tenemos que practicarlo. Si no lo practicamos, o sea, podríamos decir que la práctica de estos frutos es como que yo lo voy regando, ¿no? Como esa agua en la semillita, voy regando la paciencia, voy regando el amor, voy regando el gozo, ¿ya? Pero ¿cómo lo riego? Practicándolo. Amén. Muchas veces también hay personas a nuestro alrededor, ¿no? Que a veces, como decimos, una expresión nos colma la paciencia, nos hace, ¿por qué esta persona nos hace renegar mucho? Sea un familiar, un primo, un hermano, ¿no? ¿Por qué mi hermano me hace renegar mucho? Es porque ahí está siendo probado, está siendo desarrollado tu paciencia y muchas veces no nos damos cuenta y dicen: mi hermano me hace mucho renegar y nosotros queremos, como personas, queremos mejorar nuestra paciencia, tal vez le pedimos ayuda a Dios, ¿no? Y eso es lo primordial, es que el Espíritu Santo esté en nosotros para que se pueda desarrollar la paciencia, porque si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿vamos a poder tener paciencia? Yo creo que no. Hoy día estamos viendo, por ejemplo, ya hablando de la paciencia en sí, estamos viendo de repente, hay unos experimentos con niños, no sé si ustedes han visto, pero aquí les ponen unas tortas, unos pasteles al niño y le dicen: espérame un ratito, ahorita vuelvo y si no te lo has comido, yo te voy a dar 2, le dicen. Entonces, obviamente están grabados los niños, ¿no? Y están mirando y algunos tienen algunas técnicas para desarrollar desde niños o cultivar esa paciencia. Porque muchas veces ustedes se ponen a analizar, el ser impacientes nos llevan a cometer errores en la vida. Claro, el que quiere de repente tener músculos de la noche a la mañana, ¿qué es lo que hace? Ya se inyectan, ¿no? En los gimnasios. Yo que he estado... Lo que pasa es que hablamos mucho de gimnasio porque no porque yo practico, voy al gimnasio, sino porque me ha tocado ir y visitar de repente a algún hermano que ha estado alejado por ahí. Y en su casa pues él tiene un gimnasio y él me hablaba sobre el gimnasio, cómo va dirigido esto en la vida de un cristiano también, ¿no? O sea, cómo él lo ve en el cuidado del cuerpo, en el cuidado del templo. Entonces, uno siempre va aprendiendo de estos temas, ¿no? Y dice, no, es que muchas veces viene la gente y dice: no, yo quiero tener músculos ya y me inyecto esto y me inyecto el otro, cosas que no son para los humanos. Entonces, esos son errores que a la larga siempre van a pasar consecuencias. Entonces, para esto, lo importante y necesario que nosotros cultivemos, que nosotros desarrollemos dentro de nosotros la paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo. La paciencia, y otro fruto que me dice acá es la benignidad. La benignidad, una persona cuando es benigna, ¿no? Un trato amable, es compasivo. Ya muchas veces confundimos la benignidad con que yo soy demasiado sumiso, o sea,
no hago nada, solamente hago lo que me digan. Eso no es ser benigno. Una persona benigna es una persona que es amable, una persona que hace lo bueno, una persona que ayuda al prójimo, una persona que puede aportar con su amor, su carisma, no un bienestar a otra persona. Recordemos que en estos frutos, ¿cuál es el objetivo? Primer objetivo, glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque a través de hacer lo bueno le damos la gloria al Señor. Y el otro objetivo también es hacer que el prójimo pueda llegar a los pies del Señor a través de estos frutos, a través del amor, a través de la misericordia, a través de la paz, a través del gozo. ¿Ya? No es igual que yo converse con alguien molesto a que yo converse con alguien gozoso, ¿verdad? No es igual que yo sea benigno con una persona a que sea malagradecido o sea agresivo con esa persona. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que empezar, ¿no? A empezar a practicar, empezar a decirle: Señor, derrama sobre mi vida cada uno de estos frutos. Quiero empezar a producir estos frutos en mi vida, porque son necesarios. Y tú que estás allí, tú que estás mirando este programa en esta mañana, tenemos que empezar a practicar estos frutos del Espíritu Santo. Tenemos que empezar a practicarlo, aunque sea, empieza a practicarlo para ti mismo. Yo necesito, porque hay veces que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero a veces hay personas que ni a ellas mismas se aman. Así es. Hay personas que ni se aman, ni respetan el templo del Espíritu Santo, ni yo no quiero vivir. Muchas personas dicen ese término, ¿no? Pero es algo que va en contra de la naturaleza de Dios. Si Dios te ha puesto en esta tierra es porque Dios tiene un propósito contigo. Si Dios te ha permitido vivir en Perú, vivir en Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, donde sea que tú estés, es porque Dios en ese lugar donde tú estás tiene un propósito contigo. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que muchas veces, como hablábamos el día jueves, ¿no? Contristamos al Espíritu y no dejamos que el Espíritu nos guíe. ¿Qué quiere el Espíritu? Quiere que yo sea amoroso, quiere que yo sea gozoso, quiere que yo tenga paz, quiere que yo tenga paciencia, quiere que yo sea benigno. Entonces, si el Espíritu quiere eso, ¿por qué yo tengo que impedir que el Espíritu haga eso en mi vida, no? Y cuán importante es entender que, bueno, ser buenos, benignos, estamos hablando de la palabra benignidad, actuar en benignidad, y va ligado mucho al próximo fruto, que es el fruto de la bondad también, ¿no? O sea, son dos términos o dos frutos que van ligados estrechamente. Ser benigno habla también mucho de ser bondadoso. El actuar, dice, el practicar el bien sin esperar recompensa. Nosotros estamos promoviendo justamente esto, porque es necesario que vivamos en una sociedad mucho más bondadosa, en una sociedad mucho más benigna, en una sociedad donde se practiquen los frutos del Espíritu Santo, donde estos frutos afloren desde adentro, desde el hogar, porque estamos viendo pues en un mundo de repente nos levantamos y vemos noticias negativas, acribillado, matanzas, asaltos, robos. Es importante que cambiemos y que rompamos esta estructura, que nosotros hagamos de esta sociedad una sociedad diferente, desde lo más pequeño, desde nuestro vecindario hasta hacia lo más grande, que es nuestro distrito de Huaral, la ciudad de Lima y en el Perú en sí, y el mundo entero. Que sepan que los frutos del Espíritu Santo se van desarrollando, ser bondadosos cada día más con nuestros prójimos, amarlos como si fueran nosotros mismos, darle lo que están necesitando, no solamente algo físico, sino también algo espiritual, lo que están necesitando, una palabra, repartirle lo que ellos están de repente desconociendo alguna palabra, nosotros vamos y se lo damos porque es el llamado al que nosotros hemos escuchado y estamos atendiendo a partir de ahora. Así es, hermanos. Amén, hay que ser bondadosos, muchas veces nos cuesta ser bondadosos. Es que yo creo que en general todos estos frutos de alguna manera al hombre natural, a la persona natural, nosotros como seres humanos, nos cuesta practicarlos, nos cuesta. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder lograr esto. Por eso es que es importante ese nuevo nacimiento. Dice la palabra del Señor que es necesario que nazcamos del agua y del Espíritu. Ya tuvimos un nacimiento carnal, ya nacimos de nuestra madre, de nuestro padre, ahora es necesario nacer del Espíritu, nacer un nacimiento espiritual donde venga el Espíritu Santo a reposar en nuestras vidas y nosotros podamos ser templos y morada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos va a guiar. Mira, a lo mejor yo como persona, en mi creencia o en mi forma de ser, yo no soy bondadoso, pero el Espíritu Santo viene, que ahora habita en mi vida, viene y me dice, bueno, ese era en tu viejo hombre, ahora en tu nuevo hombre tú vas a ser una persona bondadosa.
En tu nuevo hombre tú vas a ser una persona amorosa. En tu nueva humanidad tú vas a ser una persona que ofrezca paz a la sociedad. ¿Ya? Porque recordemos, siempre dicen, ¿no?, que tenemos que entregarle a la sociedad eso. La sociedad ahorita está, como decía el hermano Jorge, corrompida, ¿no? Dice la palabra del Señor que ya estos tiempos se venían a venir. ¿Por qué? Porque dice: en los últimos tiempos escucharéis de guerra, rumores de guerra, se levantará padre contra hijo, se levantará hijo contra padre. Entonces ya esto sabíamos que iba a empezar a suceder, pero hay que combatirlo también. Hay que combatirlo con amor, hay que combatirlo con paz, hay que combatirlo con misericordia. Recordemos que nosotros como hijos de Dios tenemos que contrarrestar a las acechanzas de las tinieblas, las acechanzas del diablo, las acechanzas del enemigo. ¿Ya? Somos llamados a contrarrestar eso, ¿no? Amén. También sobre la benignidad y la bondad, ¿no?, que son similares, ¿no? Muchas veces lo relacionamos en que un necesitado está pidiendo algo, ¿no? Y muchas veces queremos darle dinero o buscan eso, ¿no? Entonces no se trata de eso. Y quiero leer acá en Hechos 3, del 6, lo que hace Pedro, ¿no? En este caso dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Podemos ver acá, ¿no?, que Pedro no tenía esa facilidad de estar dando dinero a todo el mundo, pero hizo algo mucho más importante, algo mucho más grande, que fue orar por el prójimo. Y es lo que nosotros debemos hacer. Debemos, como dijo el hermano Jorge, debemos compartir la palabra y también podemos orar por ellos y enseñarles a cómo debemos hablar con Dios, porque la oración es hablar con Dios, interactuar con Él, ¿no? Entonces, de esa manera también estamos siendo compasivos, estamos mostrando nuestra dignidad, nuestra bondad, ¿no? Porque no esperamos una recompensa. Ay, no, voy a hacer para que la gente me vea, porque yo quiero mostrar eso. No, sino que debemos aprender que esto es sobre el Espíritu Santo que se está desarrollando en tu vida. No es para mostrar a otras personas, no es que tú te jactas que yo voy a hacer esto por esto, no es eso, sino se trata de que tú seas bondadoso en realidad, ¿no? Como lo quiere el Señor, y puedes hacerlo de esa manera, tal vez orando, compartiéndole la palabra, y yo sé que Dios va a manifestarse y va a hacer algo glorioso en ese momento. Hay un fruto ahora que ya estamos tocando, ¿no? Es el que continúa, sería el fruto de la fe. Y aquí yo me quiero extender de repente un poquito nomás. He estado casi en silencio en todo el programa, ahora sí me toca hablar un poquito más ya. No, es porque es tan importante que nosotros sepamos lo que es la fe, porque nada de estos frutos se va a dar en nuestras vidas si es que nosotros no actuamos con la fe. Y dice la Biblia que es la fe, pero también, mire, hablemos de lo que es opuesto a la fe. Lo opuesto a la fe sería utilizar la lógica de repente. Y habemos personas, porque me consideraba hasta hace poco uno de ellos, que para todo tenía que haber lógica. Que las cosas del Señor, sí, claro, estoy acá, voy a la iglesia los domingos, los lunes, de repente mis hijos también vamos y hacemos de repente por lógica, caemos en una religiosidad de estar asistiendo porque pensamos en el Señor. Pero la fe va más allá, es algo que rompe toda lógica. Cuando usted analiza y dice, bueno, 1 más 1 es 2, en nuestra lógica. Pero cuando viene el Señor, te enseña y te demuestra que 1 más 1 no es 2, que 1 más 1 es 3, porque está el Señor ahí. En lo que tú estás haciendo, en lo que tú has desarrollado, queriendo empezar a hacer, el Señor te va a demostrar que está ahí el Señor. Pero esto no va a venir por lógica, esto va a venir por creer en aquello que nosotros no estamos viendo. Es que tú no lo vas a tocar, no lo vas a poder palpar, pero el Señor está ahí, por lógica. ¿Y cómo desarrollamos nuestra fe? Justamente en las pruebas. Porque cuando usted dice, yo pongo mi confianza que el doctor me va a curar, yo pongo mi confianza que el banco me va a dar el dinero, yo pongo mi confianza, y cuando no se da, ¿cuál es nuestro último recurso? Llamar y decir, bueno, ya Señor, confío en que tú lo vas a hacer. Ahí está nuestra fe. Cuando a pesar que tengamos las herramientas necesarias, confiamos que el Señor
nos va a otorgar cada uno de lo que necesitamos, la fortaleza, el amor, la benignidad. Confiamos que el Señor va a depositar en nosotros. Tenemos la fe que el Señor lo va a desarrollar, no nuestra fuerza, no la fuerza del médico, no la fuerza, y el Señor te va a dar lo que realmente tú necesitas. Hablamos del Dios verdadero, claro, porque es un Dios verdadero. Hay situaciones que ni el dinero, ni todo el dinero del mundo te va a poder resolver, ni todo el dinero del mundo te va a poder salvar. Y hay casos, usted ve millonarios, de repente el dueño del Apple, ¿no? Steve Jobs, algo así. Entonces, este dueño, con todo el dinero que tenía, igual un cáncer se lo llevó. Pero si usted pone sus manos y usted dispone que el Señor es el que va a suplir todas sus necesidades, ahí usted está desarrollando la fe. La palabra del Señor, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces la fe es la llave que abre todas las puertas. Si no hay fe, nada sucede, como siempre decimos. Si no hay fe, nada sucede. El siguiente fruto dice mansedumbre, humildad, dominio, ¿no? De uno mismo, hay que ser mansedumbre. Y un último también tenemos lo que es la templanza. Templanza, mansedumbre y templanza, ¿no? La templanza, el control sobre los deseos y pasiones. Muchas veces esa templanza, hermanos, a veces nos cuesta un poco, ¿no? Nos cuesta tener control de la carne, pero el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones dice que hay que sujetar esa carne. Hay que sujetar esos malos pensamientos, hay que sujetar eso que no le agrada a Dios y que nuestra carne quiere hacerlo. Entonces es una lucha, ¿no? Es una lucha entre la carne y el espíritu. Mire lo que dice en el capítulo 6, versículo 8 del mismo libro de Gálatas. Dice 6:8, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que empezar a sembrar todos estos frutos. Tenemos que empezar a sembrar, y vamos a leer una vez más el versículo completo para que se nos graben todos estos frutos. Dice del 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces es importante que tú que estás allí mirando el programa, tú que has nacido de nuevo, que por fe en el Señor has tenido un nuevo nacimiento, ahora tenemos la oportunidad de dar un paso más. Empezar a practicarlo, empezar a sembrar ese fruto. ¿Empezar a sembrar en dónde? Primeramente en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro núcleo familiar. Allí empezar a practicar cada uno de estos frutos del Espíritu Santo, para que en algún momento Jesucristo diga: ah, Jorge, sí, Jorge, porque mira todos los frutos que tiene Jorge, ¿ah? Y cuando veas a Alicia, ah, Alicia, mira, sí, Alicia, mira todos los frutos que tiene Alicia allí. Entonces hay que esperar ese momento con gozo, con paz, con alegría, porque sabemos que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Amén. También recordar, ¿no?, que es el fruto del Espíritu Santo. O sea, si no tenemos al Espíritu Santo, estos frutos no van a ser desarrollados, no vamos a poder reflejar lo que Dios quiere para con nosotros. Y no solamente es tenerlo al Espíritu Santo, sino que es tener esa comunicación, esa relación, y ahí es donde se va a empezar a notar los frutos del Espíritu Santo. Porque si no hay eso, no va a verse reflejado los frutos en nosotros. Tiene que ver esa comunicación, esa intimidad con el Espíritu Santo, para que ahí recién empiece a desarrollarse. Así es, ¿no? Así es, porque nosotros no tenemos el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos entonces los frutos de la carne, porque también está en la palabra: hay frutos del Espíritu Santo y hay frutos de la carne. Y ojo, que son opuestos entre sí, son dos fuerzas contrarias. En la una nada tiene que ver con la otra, y viceversa. Entonces nosotros esta última lección nos habla hacia nosotros, analizarnos a sí mismos y saber cuáles son los frutos que estamos desarrollando como personas, cómo somos los frutos que estamos desarrollando como hijos de Dios, cuáles son los frutos que nosotros estamos desarrollando en la sociedad en la que vivimos. Entonces, ¿estamos desarrollando los frutos de la carne o estaremos desarrollando los frutos del Espíritu? No. Yo quiero desarrollar los frutos del Espíritu. Así que me empiezo a escuchar, empiezo a saber cuáles son los frutos, empiezo a pedir dirección al Señor y que sea Él guiando sus vidas.
Así que vamos a despedir este programa con una oración. Los invito allí en sus hogares que puedan cerrar sus ojos un momento y decirle: Señor Jesús, gracias te damos porque tu Espíritu Santo ahora habita en nuestras vidas. Espíritu Santo, sé tú guiando nuestro corazón, nuestra vida, sé tú instruyendo y recordando, trayendo a memoria cada palabra de la que hablamos en esta mañana, Señor Jesús, sobre cada una de las personas. Señor, ayúdanos a poder empezar a practicar o continuar practicando cada uno de estos frutos del Espíritu Santo de Dios. Te agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que es importante que tú que estás allí empieces a practicar estos frutos del Espíritu Santo. Recordarles, ¿no?, que estamos en la Iglesia Apostólica Kairos Huaral con la dirección de nuestros pastores Julián y Chabuca de Douglas, y estamos allí los días lunes y viernes a las 7 de la noche, los días domingos a las 5 de la tarde. Estamos allí en la congregación. Si gustas acompañarnos, estás bienvenido. Si no te quedas cerca a Huaral, vives en otra región, otro lugar, te invitamos a que busques una congregación y puedas congregarte allí y buscar también de la presencia de Dios en compartir con los hermanos. Saludamos igual a todos los que comentaron en las redes sociales, todos los que estuvieron comentando en el Facebook. Por allí estuvo conectada mi amada esposa Sinaí, Josué Ventura, Dios te bendiga, nuestro hermano Mario Meléndez y nuestra hermana Alina Herrera. Dios les bendiga, hermanos, de una manera sobrenatural y especial sobre cada uno de sus corazones. Y sé que nos vamos a seguir encontrando en este programa, ¿no?, los días jueves y sábados a las 10 de la mañana. Amén. Amén. Así que nos despedimos de este día, pero sabemos que nos vamos a volver a encontrar. Le damos la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta el día jueves.